Bienvenida, bienvenido a este espacio a Salvia. Te pido que si te gusta me lo cuentes en comentarios. En este primer videíto queremos compartir información acerca de la energía de los hogares, cómo se conforma la energía del hogar, cómo cuidarla, cómo limpiarla, cómo hacer que tu hogar sea favorable a tu bienestar emocional, a tu bienestar energético. En este canal la idea es compartir informaciones que tengan que ver con la sanación emocional, espiritual, álmica, energética. Vamos a compartir algunas informaciones del despertar de la conciencia y bueno, y aportar un poquito mi granito de arena. Yo soy terapeuta holística, canalizadora, medium, sensitiva, un poco rara, un poco loca, altamente sensible y muchas cosas más. Pero bueno, soy una persona que ha transitado por muchas cosas igual que todos y por un aprendizaje espiritual muy interesante en mi vida y parte de mi camino siento que es compartir con los demás, enseñar, no solamente trabajar en mis terapias, sino también compartir información. Entonces, bueno, esa es la idea. Espero que te guste, que me lo hagas saber si así es, que te suscribas, compartas y todo eso. Así que vamos a hablar de la energía de los hogares. ¿Qué es la energía de un hogar? Bueno, me imagino que si te gusta este tipo de contenido ya sabrás que todos los lugares tienen una energía. ¿Por qué? Porque todo es energía. Todo lo vivo y lo no vivo también es energía. Las cosas no vivas también tienen energía. ¿Qué sucede en los hogares? Pues bueno, el tipo de energía que tenga tu casa, tu hogar, va a depender de muchísimos factores, de muchos factores. No solamente de tu voluntad. Vamos a ir viendo algunos aspectos puntito a puntito. Entonces, podríamos decir que desde el punto de vista energético, un hogar es como un ser viviente. Tiene sus necesidades energéticas, no solo edilicias o estéticas, pero un poquito acá, tiene sus necesidades espirituales también. Esa energía necesita ser saneada, necesita ser conocida. Primero tenés que conocerla, tenés que sanearla, tenés que sacarle el mejor provecho. No es una clase o una información de Feng Shui por las dudas, es más bien una información energética. Qué bueno que el Feng Shui por supuesto que toca eso, pero yo no soy especialista, así que no me voy a meter en eso. ¿Ok? Bueno, entonces, en la casa en la que tú estés, que estés viviendo en este momento, tiene una energía particular. Esa energía habla de ti, habla de tu propia energía, para empezar. Entonces, sos el corazón o el eje de tu hogar. Como estés tú, está tu hogar. Como esté tu mente, como estén tus emociones, está tu hogar. Y muchas veces algunas fallas o cosas que le pasan a la casa tienen que ver contigo, con tu realidad emocional, con lo que estás viviendo en este momento. Tal vez a veces el inconsciente nos dice cosas a través de lo que le pasa a la casa también. Em, bueno, supongamos, vamos a empezar del principio. Supongamos que esa casa no es tuya, que tú estás alquilando o arrendando esa casa. Tú te mudas a ese lugar. Y esa casa ya tiene una carga energética, esa carga energética tiene muchos factores distintos. Las personas que estuvieron antes allí viviendo le imprimieron su energía, su historia, el devenir del día a día, lo que les haya sucedido, em, los problemas, los conflictos que hayan habido, todo eso va quedando impregnado en la energía de la casa. Todo, ya sea positivo, negativo, de mayor vibración o de menor vibración. Todo va quedando ahí.
Después está la energía que ya tiene el terreno, el espacio donde la casa fue construida. Ese terreno, ese espacio, ese barrio, esa cuadra, ese lugar, tiene una historia. Y esa historia también afecta a la casa, también influye en la energía de ese lugar, de esas paredes, de esos ladrillos, de ese entorno, de cada habitación. También influye la energía del lugar en el que esa casa está encuadrada. Después, ¿qué sucede? Que a veces algunos lugares físicos, algunos pueblos o algunas ciudades tienen una carga histórica muy densa. Y esa carga histórica densa se hace sentir. Las personas que somos sensitivas nos damos cuenta enseguida cuál es la historia que hay ahí. Porque resulta que, bueno, ahí la energía o todas esas memorias, toda esa información se graba en el Akash o en el éter, que es donde queda grabada la información. La información que se queda más guardada, más impregnada en ese Akash, es la información que tiene más intensidad emocional, ya por positiva o por negativa, casi siempre la segunda, lamentablemente. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si en esa ciudad tiene una historia de guerras, de batallas, de luchas, pues ahí va a estar esa memoria. Eh, no es para meter miedo, es para tenerlo en cuenta, es para saber a la hora de elegir un lugar y de a dónde vivir y de si ya estás ahí, qué cosas pueden estar influyendo en ese lugar. ¿Ok? Hay una carga energética histórica que tiene que ver con la parte geográfica, digamos. Después está la parte edilicia, como te decía, y ahí influyen una cantidad de cosas. Está, perdón, la memoria que tiene la intención con la que fue creada esa casa, con la que fue construida esa casa, quién la creó, cómo la creó, desde qué energía, si le puso cariño, no le puso cariño, si quiso hacer una casa para solo para arrendarla o para venderla y lo hizo súper rápido, qué detalles tuvo. Eso también queda impregnado en las paredes, en el lugar, eso también queda impregnado. Después está el tipo de materiales con el que es creada esa casa. Entonces hay materiales que son más amables con la naturaleza, digamos, que permiten mayor permeabilidad con el ambiente, que están como más conectados con el lugar. Las casas que están hechas con materiales naturales como la madera, como el barro, son casas más vivas, digamos, que respiran más, aunque también pueden estar hechas así nomás, a las corridas o quién sabe, o con mala energía y no tiene. Bueno, pero cuando tienen materiales lo más naturales, más permeables con la naturaleza, lo que sucede es que también se limpian más fácil, se mantienen energéticamente mejor porque están como más conectadas con la vida, podría decirse. Las casas que ya son más de cemento, más duras, o a veces, además de que pueden acarrear problemas de humedad, no me quiero meter con los constructores, ¿no? Me quiero meter con lo energético. Si es un lugar que tiene, si los materiales con los que está hecha la casa hace que la casa sea muy húmeda, muy fría, eso también influye muchísimo en la energía que va a haber en ese lugar. Además de que eso también afecta a nuestro cuerpo, por supuesto. Si hay muchísima humedad, nos va a afectar en la respiración, en los pulmones incluso. Pues bien, las casas que son de piedra o que tienen buena parte, las casas muy antiguas que tienen a veces, además de que tienen la carga histórica, las piedras guardan mucha información también. Entonces, bueno, ya empezando por ahí, vas a ir entendiendo, capaz que ya me vas entendiendo de que
No es solamente prender un incienso de vez en cuando. Hay una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta en la energía de un lugar. Bueno, después está otro tema, que esa casa, cómo está orientada esa casa. Un hogar para que sea benefactor para nosotros, digamos, tiene que estar alineado lo más posible con el sol. Tiene que estar bien ventilado, tiene que entrar la energía del sol, del cosmos, el aire, tienes que tener espacios verdes. O sea, si la casa, esto tiene que ver con los puntos cardinales, ahí no me voy a meter en el feng shui y todo eso, solo quiero que prestes atención o que prestemos atención a las cuestiones energéticas que por supuesto que influyen en nuestro bienestar y en nuestra propia energía. Bueno, después, o sea, si tu casa no recibes nada de sol, me vienen ejemplos así bueno, de alguien que me mostraba una casa, porque yo me estaba fijando la energía de esa casa a la distancia, y era una casa que no tenía ninguna sola ventana, rarísimo, rarísimo, no podía creer, em, y tenía una sola puerta. Entonces habían construido esa casa. Habían hecho una habitación, una puerta y nada más. Y eso después tenía como cosas de ventilación, pero no tenía ventanas y no tenía otra puerta. Entonces, esa casa había que hacerle limpiezas energéticas muy seguido, porque ¿qué pasaba? Esa casa, lo básico que es que le entre aire, que le entre sol, no sucedía, no sucede. Entonces es muy difícil mantener limpia la energía de una casa en esas condiciones. Entonces es muy importante cuando vayas a buscar una casa para vivir, para comprar, para arrendar o para lo que sea, que tengas en cuenta que tenga una excelente ventilación. Ya vamos a hablar en otro momento de las limpiezas energéticas, pero los elementos de la naturaleza tienen que estar. Pasa que nosotros somos seres espirituales, somos espirituales transitando esta experiencia en un cuerpo físico y en un plano físico. Y este plano físico, para que sea, para que podamos mantenernos en la tónica espiritual que somos, que no es al revés, que no es que tenemos un alma y somos esto, somos un alma que tiene este cuerpo, un alma cuya expresión está en este cuerpo, en este plano, y así con la vida entera. Entonces, cuantos más conectados estemos o más rodeados de naturaleza, ¿no? Va a ser mucho mejor para nosotros mantenernos alineados con lo que somos espiritualmente. Ok. Bueno, tengo mis apuntes por sí, porque si me divago. Entonces, ese hogar además tiene que estar entonces bien ventilado, o lo mejor orientado posible a que le entre sol, como me está entrando sol ahora acá en la tarde, que le entre aire. Y por cierto, que aunque tengas que te esté orientado el sol y el aire, las cortinas se tienen que abrir y las puertas y las ventanas se tienen que abrir, aunque estemos en invierno, un rato se tiene que ventilar la casa. Es básico, básico. No podemos después querer prender el incienso y el salmo y no sé cuánto y no abrimos nunca la casa. No, vamos a lo básico, por favor. Lo básico. Bueno, ¿qué más? Después, entonces, fuimos de lo macro a lo micro. Entonces, la casa se va a impregnar primero de la zona en la que está encuadrada, de las memorias que hay en ese lugar geográfico y también, por supuesto, de la idiosincrasia del lugar, de cómo son las personas que habitan ese lugar. Por supuesto que eso nos va a influir.
Después vamos un poco más a lo micro, en el terreno, qué es lo que pasó, qué memorias hay en ese terreno, si pasa agua cerca o no pasa agua cerca, si hay vegetación o no hay vegetación, si estoy en una casa que tiene patio, que hay tierra, o si estoy en un edificio, todo eso no va a ser lo mismo la energía, eh, por más que yo pueda ponerme muy, muy, muy súper espiritual, la energía del lugar no va a ser la misma si yo estoy en un tercer, cuarto piso o si yo estoy en tierra, abro la puerta y tengo un patio. No es la misma energía. No es un juicio de valor, estamos hablando de datos, nada más. A la hora de elegir qué es lo que más le conviene a nuestro desarrollo espiritual. Si no tengo más remedio de vivir en un edificio y en medio de la ciudad, bueno, yo en medio del edificio, en medio de la ciudad, yo puedo hacer que mi espacio, bueno, ya vamos a ir a esa parte, pero ya puedo transformar mi espacio para que sea lo que necesito. Pero no podemos negar que estar con un patio, con tierra y con vegetación en medio de la naturaleza hace una diferencia enorme en nuestra salud física, mental, emocional y espiritual. Ok, entonces, esa casa, decíamos, se impregna entonces también de la energía del terreno y también se impregna de la intención con la que fue creada. Ahora ya estamos ahí en la casa y se impregna esa casa, se va impregnando de todas las personas que han vivido allí y de todas las historias que han ocurrido allí, van quedando las cosas que son muy intensas emocionalmente, quedan grabadas en el Akash, queda todo grabado, pero lo que es más intenso queda allí guardadito. Y todo eso puede, y de hecho hace que influye en nuestro bienestar en ese lugar. Bueno, después, ¿qué pasa con nosotros? Me mudo a una casa y esa casa, como ya había dicho, se va a impregnar de mi energía. Entonces, esta parte, casi todas las partes dependen bastante de mí, en el lugar, en la medida en que yo puedo decidir en dónde me voy a asentar, en dónde voy a vivir. Esa parte depende de mí. Dentro de las posibilidades que tengo, tener en cuenta, tener presente estas cosas que son súper importantes. Todo depende de mí, pero si yo, bueno, no tengo más remedio y vivo en una ciudad, bueno, si no me toca otra que vivir en un edificio, bueno, a lo mejor puedo buscar el que tenga la mejor vista, que tenga un balcón mucho más lindo y ponerle a ese balconcito toda la naturaleza que pueda. Bueno, entonces se va a impregnar de mi energía y de la energía, por supuesto, de todas las personas que vivan ahí. Bien, entonces, mucho antes de pensar en hacer la limpieza energética, tengo que tener en cuenta todas esas cosas. Y en la medida de lo posible, tomar decisiones que vayan en camino eh, a modificar o a tomar pequeñas decisiones que mejoren el espacio en el que estoy de acuerdo a mis posibilidades. Mm, un poquito, esperen un poquito. Seguimos, que me fui a buscar el agüita. Bueno, entonces, eso, súper importante. Hicimos todo ese análisis de lo macro a lo micro, ya estoy en la casa. Ahora sí que depende todo, todo de cómo sean los vínculos, cómo sean los relacionamientos, de qué manera resolvemos los conflictos, las personas que ocupamos ese lugar, que ocupamos ese espacio. Eh, por qué me parece tan importante tratar este tema que no lo he visto?
Y me parece súper importante. No lo he visto que sea algo común que se hable. Porque sí que se ofrecen muchas limpiezas de casa, limpiezas energéticas, pero tenemos que hablar de lo básico, porque estos son cosas básicas que tenemos que tener en cuenta. Los primeros que podemos dañar o no la energía en un hogar somos las personas que habitamos en esa casa. Entonces, bueno, no quiero transformar esto, no transformemos esto en un rezongo. Bueno, cada habitación también tiene su energía, que de nuevo va a depender de los que estamos en la casa y también de si es una habitación, si es un cuarto, un dormitorio, ese dormitorio de X persona va a depender más que nada de la energía de esa persona, encuadrada en todo esto que te acaba de contar. Entonces, bueno, ¿qué más? Espérate. Muy bien. Vamos a ver, antes de ir a la parte emocional, los conflictos y todo eso, vamos a ver qué pasa con la armonía de los espacios. No puede haber una buena higiene energética en una casa que está llena de cosas viejas, llena de cosas rotas, llena de cosas que ya nadie usa y que están ahí hace un montón. eh, Todo eso es energía estancada. Entonces, ropa que no uses hace 2 años la tenés, no la usás. Deberías deshacerte de esa ropa. Cosas, objetos que están rotos y que ya no sirven. Me tengo que deshacer de esos objetos, porque tener cosas rotas en un lugar tiene una muy mala vibración, una muy mala energía eso. Además de que estanca. Eh, Después que haya demasiada cantidad de cosas amontonadas en un lugar hace que la energía no pueda fluir, no pueda. Imagínate la energía como canales como nuestro sistema nervioso o el sistema circulatorio. Eso tiene que fluir por unos canales. No podemos amontonarle y taparle cosas porque eso no va a poder fluir bien. Y más o menos funciona, la energía necesita correr libre por el hogar. Si yo la amontono de cosas y una cosa encima de la otra y tengo la mesa llena de cosas una arriba de la otra y tengo la clásica silla del cuarto que tiene la ropa que usé toda la semana y este por las dudas y este que lo usé una vez sola y una cantidad de cosas amontonadas. Todo eso, además de ser un desorden, es energía estancada. Eh, Eso, no tener cosas amontonadas. Vieron que la estética es es lo último, todo esto es orden, organización, es básico. Que a veces pues vienen las personas y te dicen, quiero una limpieza energética, que si vos haces limpieza energética de la casa. No, no, yo primero le digo, bueno, a ver, mostrame tu casa. Y bueno, y digo, bueno, y esto, bueno, hay que poner orden, hay que poner orden primero. La casa tiene que estar limpia. Esto es igual que nuestro cuerpo físico también, que ya le hablaremos capaz en otro video, pero si yo quiero vibrar alto y no sé qué, y me pongo piedritas y no sé cuánto, pero no me baño, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Pues lo mismo pasa en la energía del hogar. Lo mismo pasa en la energía del hogar. Por más que yo quiera llenarlo de adornos y de frases lindas o cuadros lindos y cosas así, si hay un desorden, una montonera de cosas que no sirven ya para nada, es imposible que la energía circule bien. Bueno, deshacerse de todo lo roto, de todo lo que ya no uso, lo regalan a alguien si todavía está en buenas condiciones. Hay mucha gente necesitada. O no, capaz que hace por acá en el barrio donde yo vivo, en el lugar donde vivo, se hace, a veces se sueltan cosas. Esto, bueno, tengo esto para soltar, decimos acá. Tengo esto para soltar que ya no lo uso
y se publica y se da y el que quiere lo levanta y se lo lleva. Y hay a veces como reuniones en el que se hacen como eso. Yo después me llevo algo que dije, uy, qué bueno, esto justo yo necesitaba y alguien lo soltó y está en buenas condiciones. ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Eso es una buena manera de ayudarnos entre todos, de hacer un buen intercambio y mover, renovar la energía de la casa. Bueno, ¿qué más? Tengo anotado por acá. Entonces, la presencia de demasiadas cosas. Bueno, otra cosa es la carga que tienen los objetos. A mí antes me gustaba mucho cuando me independicé, era más jovencita y me independicé. Me gustaban los muebles de colección, entonces me iba a los remates y me conseguía muebles usados, antiguos, porque me gustaba. Pero yo, como soy sensitiva, le sentía toda la energía, porque eso viene con la carga energética de los dueños anteriores. Entonces, bueno, me pasaba limpiándolos y todo eso. Bueno, todo se carga, los objetos se cargan con la energía de los lugares y de las personas. Entonces, si tienen, van a comprar muebles usados que no está mal, le tienen que hacer una buena limpieza energética antes de ponerlo en su casa. O una buena cambiada de cara, una pintadita, un arreglito acá, un cambiecito en algún aspecto, en algo, y le ponen su sello personal también. Eso es súper importante. Pues yo con el tiempo cambié todos los muebles esos y porque necesitaba renovar. Pero no es que no se pueda, es que es algo que hay que tenerlo en cuenta, que hay que tenerlo presente. Después otra cosa, eh, cuando nos regalan algo, tener en cuenta si ese es un regalo que vino de todo corazón, si alguien nos quiere bien y nos vino y ese es un regalo, perfecto, precioso. Pero si es como hay por ahí en la vida, personas que tal vez no nos quieren tan bien y vienen con un regalito, con un objeto, tiene toda, puede ser que tenga toda esa carga energética de esa persona que no nos quiere bien y nosotros agarramos ese objeto con toda esa carga. Imagínense que esa persona vino y llenó ese objeto de odio y que rabia y porque que envidia y que no sé cuánto y viene y nos da eso y uno va, se lo deja y lo deja en su casa. Entonces eso está emanando constantemente la vibración de esa persona que nos dio con toda su rabia y toda su envidia, todo su enojo y lo tenemos en casa. Mala idea. Ustedes ven qué hacen con ese tipo de gente y con ese tipo de objetos, pero no es buena idea tenerlos en casa. Ustedes sabrán si sucede a lo que me estoy refiriendo, porque esto alguna vez nos ha pasado a todos. Entonces, esos objetos no conviene conservarlos, porque tienen una carga energética o si les gusta mucho, 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 le hacen una tremenda limpieza energética que lo vamos a hablar en otro momento. Bueno, pero depende del objeto, pero si le agua, sal, vinagre o yuyitos y bueno, muchas cosas. ¿Qué más? Bueno, eso. Eso en cuanto a objetos, en cuanto a los espacios, no tener demasiadas cosas, tampoco es necesario tener un par de almohadones en el piso y nada más, tampoco es necesario eso, pero no hay necesidad de comprar todo lo que está de moda porque, bueno, a la hora de adornar la casa, me refiero a la estética, que sea una estética que vibre con ustedes, que sea contigo que me estás viendo, que sea algo que te guste, que sean tus colores, los colores que a vos te gusta tener, eh, que sean el tipo de cuadros, si tienen fotos, que sean fotos felices. Yo no recomiendo mucho tener fotos en el hogar, pero bueno, si querés tener fotos, que sean fotos felices, que no amontonar y amontonar fotos de gente que no sabe ni quiénes son, porque era el tatarabuelo de no sé qué, y tienen unas caras de tristeza tremenda y uno tiene eso en la casa. Con todo respeto lo digo, pero de verdad que es nuestro espacio.
y que en tu espacio mandes tú. Después tener, esto es una recomendación, pero lo vas a adaptar a lo que a ti te guste. Si tenés alguna predilección espiritual con alguna ideología o con alguna religión o con alguna filosofía, podés tener cosas que representen eso, que puede ser muy bonito tenerlo presente para que te lo recuerde, pero también mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con darle a los objetos la carga de que esto me va a salvar, me va a proteger. Si yo tengo una estatuita de Buda, no quiere decir que el Buda ese sea el Buda Buda y esa energía del Buda me va a proteger a mí. Ese budita que yo tengo me recuerda esa energía, me recuerda esa filosofía y es bueno tenerlo presente, pero no significa que ese objeto en particular tenga propiedades milagrosas, ¿ok? Y eso es súper importante. No le den su poder a cosas externas. Y hablando de objetos y de filosofías o religiones, algo que no recomiendo nada, pero nada, nadita, y me van a disculpar, es tener un crucifijo o una imagen de Cristo en la cruz, ahí todo sufriendo. ¿Por qué no lo recomiendo? Puede ser cristiano, todo bien, yo lo respeto, yo me siento muy afín con la figura de Cristo, pero jamás tendría en mi casa el recordatorio de la tortura de otro ser humano. ¿Qué sentido tiene tener en tu casa el recordatorio de una tortura? ¿Verdad? Si a ustedes le pasara eso con algún ser querido, ustedes no tendrían, o sea, nadie guarda la foto de los familiares cuando estaban internados, hechos bolsa y todo re mal y todos enchufados porque la estaban pasando. Esa foto, eso no hay foto ahí, no hay foto porque no quiero recordar eso. Yo quiero tenerlo presente cuando estaba bien, cuando estaba saludable, ¿cierto? Pues entonces yo no recomiendo para nada tener, si son afines a la filosofía de Cristo, a la cristiandad, tengan imágenes que sean amables, lindas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, Bueno, vamos a... Bueno, esto es algo que me parece súper importante decir en cuanto a objetos, que me acaba de llegar eso como recordatorio, y son los espejos. Hay como mucha controversia ahí en el mundo espiritual. Yo te puedo decir mi experiencia y esto es lo que a mí me parece también mi visión del asunto. No es que no se puedan tener espejos, pero cuidado con los espejos. Los espejos pueden llegar a convertirse en portales. Que bueno, hay una cantidad de información. Como este es mi primer video, no me escuchaste a mí hablar sobre eso, pero los espejos pueden llegar a ser portales. Entonces, un portal es una puerta, una brecha que se abre entre el mundo físico y el mundo no físico, el mundo sutil. Una brecha de frecuencia. Y en esa brecha es como dejar la puerta abierta. Cuando uno deja la puerta abierta, en esa puerta abierta puede venir quien sea. Estoy hablando de eso y se entra a caer cosas acá. Bueno. Entonces, uno no deja la puerta de la calle, de su casa abierta para que entre todo el que tenga ganas, ¿verdad? ¿Verdad que no? Bueno, la parte espiritual pasa un poco así. No es que no haya que tener espejos, tengan espejos, mírense, peínense, pónganse lindos, lindas,
pero no llenen la casa de espejos y mucho menos en el cuarto frente a la cama, mucho menos, porque eso puede alterar el descanso, además. Eso es tema para otra charla. Todo ese asunto, pero no es algo que recomiendo. Los espejos se pueden limpiar energéticamente, se tienen que mantener limpios energéticamente em, con un preparado de Artemisa con alcohol. Le dejas a Artemisa, el yuyito, si lo conseguí, acá se consigue en cualquier cuneta, por suerte hay por todos lados. Y si no, en una arboristería me imagino que habrá seco o si lo sacás el yuyito, lo dejas secar un poco, lo pones adentro de un frasquito de vidrio, le pones una más o menos tres, dos terceras partes, perdón, de alcohol, le pones el resto de agua, lo dejas macerar unos 20 días y después con ese alcohol limpias el espejo. Nada más que con eso. Y un papelito, o un papel de cocina, o un papel higiénico, lo que quieras, y que eso queda limpito con el poder que tiene esa planta que es impresionante para limpiezas. ¿Ok? Pero eso en cuanto a espejitos. Ah, como que se me está haciendo largo, no tengo ni idea cuánto hace que voy. Bueno. Vamos a la puerta de calle, como es la puerta de entrada de tu casa, y nosotros que queremos que nuestra casa entre abundancia, que entre luz, que entre buena energía, que entre cosas buenas. La puerta de mi casa tiene que estar linda, tiene que estar limpia, tiene que estar armoniosa. Le puedo poner uno de esos llamadores de ángeles, esos colgantes que hacen un ruidito lindo cuando se mueve. Bueno, ustedes ahí, cada uno a su gusto personal, la entrada de la casa, conviene que esté bien bonita, que tenga sus plantitas, si es posible, que esté iluminada, que esté lindo, todo lo que sea la entrada de la casa. Y después, por supuesto, las plantas, capaz que no te gustan las plantas, no es lo tuyo, hay gente que dice que no puede tener plantas porque se le mueren todas. A veces eso habla mucho de la energía del hogar, por eso las plantas no resisten. Pero si te gustan las plantas, te recomiendo que tengas plantas adentro, porque además de renovar el oxígeno adentro de la casa, también son bonitas estéticamente y tienen vida. Le estás agregando vida a tu casa. Entonces, sobre todo para las casas que son como, están como más apagadas, como, bueno, esos edificios que hay demasiada cantidad de gente y que está como, que son como grises, que están muy cargados, o una zona, bueno, rodearse de plantas. Plantas afuera, si tienes balcones por todo el balcón, por adentro, todo lo que puedas. Y si no se te va bien a vos tener plantitas, podés pedirle a alguien que te dé una mano con esa parte y tener vida adentro de tu casa. Bueno, eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Incluir flores. Bueno, eso es bueno. Es decir, no se te va bien lo de las plantas. Puedes tener una, dos, algunas que no necesiten tanto cuidado, pero sí podés capaz de vez en cuando comprar flores y tener unos buenos floreros con unas flores lindas. Es súper importante que haya vida en la casa. Bueno, ¿qué más? Bueno, después las mascotas, que por supuesto que no es obligatorio, pero parte de su misión, de la misión de las mascotas, de perritos y gatitos, que son las más usuales, ¿no? Porque hay otras, pero son las más usuales. Además de acompañarnos emocionalmente, parte de su función también es lo energético. Y muchas veces, uy, se nubló de golpe, muchas veces em, ellos limpian la energía de la casa y están muy encima nuestro cuando estamos como muy apagaditos y nos levantan un poco la energía. Es parte muchas veces de su misión.
Capaz que en otro momento hablamos más sobre animalitos, pero ellos son almas acompañantes y además de hacernos compañía, de entregarnos su amor incondicional, también nos limpian y limpian el lugar energéticamente, sobre todo los gatos, la verdad. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado. La próxima probablemente hablemos propiamente de limpiezas energéticas, pero me parecía importante tener en cuenta esto. Así que me gustaría también que, sí, que me dejes preguntas en los comentarios sobre este tema para poder responderlas en un próximo video. Así que te mando un gran abrazo de luz. Suscribite, compartilo y etcétera, todo eso. Abrazo de luz. Nos vemos.